Después de una latente espera y la incesante intriga de lo que está por venir, la segunda parte de esta épica serie ya está aquí. Y para que estés al tanto de lo que veremos en cada capítulo, aquí te presento todo lo que debes saber antes de ver Loki temporada 2. A ver, primero recapitulemos dónde nos dejaron la última vez. Al haber descubierto que alguien más se encontraba detrás de la TVA y encontrar su recinto fuera del espacio-tiempo, Loki y Sylvie terminaron confrontando a He Who Remains para descubrir la verdad sobre el multiverso, algo que al final desencadenó su apertura y la aparición de una nueva línea de tiempo que ante toda improbabilidad es totalmente adversa a lo que conocíamos. Ahora Loki se encuentra en una batalla por el alma de la TVA contra su líder, el Emperador Kang. Junto con Mobius, Cazador AB-15 y un equipo de personajes nuevos y recurrentes, Loki navega por un multiverso cada vez más peligroso y en constante expansión en busca de Sylvie, la jueza Renslayer, Miss Minutes y la verdad de lo que significa poseer el libre albedrío y un propósito glorioso. Como mencionamos, esta segunda parte arranca tal cual después de la primera temporada, lo que significa que veremos las consecuencias directas que derivaron a raíz de la muerte de aquel que permanece. Esta vez Loki deberá unirse junto a Mobius y un nuevo equipo con personajes como Ouroboros, o mejor conocido como OP, interpretado por Ke Huy Quan, actor que recientemente ganó un Oscar. El rol de este personaje radica en su manejo de la tecnología, pues según lo visto en el tráiler e información revelada anteriormente, este se encarga de crear y reparar muchos de los artefactos y dispositivos que son utilizados por la ABT. Principalmente vemos que él será un aliado para Loki y Mobius ayudándolos en su misión, pero que más allá de eso puede convertirse en uno de los personajes favoritos de los fans. En el caso de más personajes nuevos tendremos a Brad Wolf interpretado por Rafael Casal. Este es mejor conocido en los cómics como Brainiac, pero para esto remontémonos a su historia de origen. La entidad que más tarde sería conocida como Brainiac era un enjambre de criaturas demoníacas y parásitas que se originaron en la dimensión oscura. La entidad poseería un anfitrión y haría que desarrollaran una sed de sangre abrumadora y un deseo de matar mujeres. Esta fue enviada por Dormammu a la Tierra a finales del siglo XIX para poseer una víctima involuntaria que actuara como su agente. La criatura poseía un jorobado misántropo llamado Tom Malverne, quien estaba resentido con el mundo por la forma en que lo había tratado. Malverne luego se embarcó en una ola de asesinatos en la que mató a 5 mujeres y se hizo conocido como Jack el Destripador. Posterior a eso pasaron los años hasta finalmente poseer a Brad Wolf, un actor que estaba filmando una película en la Universidad de Chicago. En ese momento, Wolf estaba vestido como el villano de la película, que tal cual era Brainiac. Esto cuando quedó atrapado en una explosión nuclear causada por un accidente pirotécnico que encendió la radiación residual. La explosión le dio a Wolf una fuerza sobrehumana y la capacidad de crear cuchillos a partir de energía pura. Enloquecido por la entidad, Wolf comenzó a representar el guión de la película y terminó enfrentándose a Thor, finalmente siendo derrotado. Posterior a la muerte de Brad, Brainiac cambió de huésped hasta finalmente ser asesinado por otro agente de la TVA, quien previno una guerra mundial que en el futuro causaría esta entidad. Lo realmente importante de este personaje radica en su capacidad de poseer a diferentes huéspedes, y si bien parece que este personaje será un villano chistoso y que de una u otra manera representará una amenaza importante para Loki y Mobius, es probable que tenga una función un poco más importante dentro de la historia. Además de ellos tendremos el regreso de personajes como Sylvie, quien después de asesinar a He Who Remains terminó escapando a una línea de tiempo donde ahora tiene otra vida, pero que debido a todo lo que Loki ha descubierto tendría que ayudarlo una vez más con la amenaza que se les viene ahora. Posiblemente veamos más desarrollo en su relación porque recordemos esa bizarra cosa de que se andaban besando siendo la misma persona. En el caso de AB-15, por lo visto en los avances, también será una aliada para Loki y Mobius, y es posible que tenga un rol mucho más importante que simplemente dar putazos temporales a los enemigos. Ahora bien, en personajes que serán mucho más importantes tendremos a Ravonna Renslayer, ya que recordemos que ella también desapareció en el final de la temporada pasada al irse a buscar respuestas de aquello que la TVA le había ocultado. En este caso vemos que también aparecerá en la época de Victor Timely. Sin embargo, debemos recordar que en los cómics el gran amor de Kang el Conquistador siempre ha sido la princesa Ravonna, una relación que se ha visto separada muchas veces por la muerte de esta y que ha encaminado a Kang en su camino como conquistador. Es posible que en la temporada veamos cómo ambos se relacionan teniendo en cuenta que veremos más variantes de Kang, como por ejemplo el ya mencionado Victor Timely. Primero debemos entender que esta identidad la tomó Kang después de sufrir una derrota a manos de los Vengadores, y buscando obtener una base desde la cual pudiera planear su invasión a la era moderna, creó la máscara de Victor Timely, un industrialista e inventor del año 1901 que incluso llegó a competir con otras grandes mentes como Thomas Edison. Gracias a esta identidad, Kang creó ciudades con tecnología moderna, como su ciudadela al final del tiempo llamada Cronópolis. Estableció grandes fábricas e incluso terminó por contribuir
contribuir de manera indirecta a la tecnología que luego utilizaría otros héroes como los Cuatro Fantásticos o el mismo Tony Stark. Ya habíamos visto en Ant-Man Quantumania que este aparecería en la segunda temporada de Loki. De hecho, la postcréditos de esa cinta es una escena recortada del tercer capítulo de la serie. En ese aspecto debemos revisar que es muy posible que este aparezca en 2 episodios con un rol ambiguo, ya que podemos esperar que sea derrotado por Loki y Mobius, o que ellos necesiten sacarle información de algo, o simplemente que lo presenten como otra variante para tener en cuenta el gran peligro que representa Kang. Pero de una u otra forma tendríamos que ver la conexión que en los cómics se plantea con esta versión del villano, más aún teniendo en cuenta que este cimentó las bases de la tecnología del futuro y que en el multiverso cualquier hecho, por menor que parezca, resultaría siendo muy importante. Junto con él tendremos otra variante de Miss Minutes, adaptada a la época donde vive Victor Timely, que es a inicios del siglo XX. Por lo que vemos, esta tiene un aspecto más anticuado y aún habría que esperar el rol que desempeñará dentro de los episodios. Ahora bien, ya conocemos que Victor aparecerá sí o sí en la temporada, aún con la duda de Marvel por colocar al personaje debido al caso de acoso que actualmente lleva Jonathan Majors en su contra. Esto abre las puertas para que veamos aún más variantes de Kang, y es que desde hace tiempo se viene rumoreando que vamos a ver muchas dentro de la serie. Particularmente debemos hablar de 2 que son las que más se han mencionado. Una de ellas es He Who Remains, quien regresaría de alguna forma. No sabemos si como villano o aliado, ya que recordemos que él acabó con la guerra multiversal por el supuesto bien de la línea de tiempo. Pero ahora que el multiverso se ha desatado y hay una innumerable cantidad de realidades chocando entre ellas, es posible que se una a Loki y Mobius para luchar contra las otras variantes de Kang, dentro de las cuales aparecería el Emperador Kang, que básicamente sería el líder de la TVA que tiene la estatua en sus oficinas, o sea el que aparece al final de la temporada pasada. Esta variante tal cual sería Kang al mando de la organización y a quien Loki debería enfrentarse para liberar a los trabajadores del régimen impuesto por este. Evidentemente ya vimos de lo que es capaz Kang, y si bien vimos una variante un poco despiadada en Quantumania, es posible que además de esta aparezcan otras más peligrosas. Como dije, estas son las 2 que más se han rumoreado, pero debemos tener en cuenta que entre todos los viajes de tiempo y universos que los personajes realizarán, podrían aparecer versiones como Ramatut, Scarlet Centurion e incluso Iron Lad. Pero eso ya habría que verlo en la serie. Ya mencionados los personajes, es tiempo de hablar completamente de la trama, y es que uno de los puntos principales será el denominado desfase temporal que Loki sufrirá a lo largo de la serie. Para empezar debemos tener en cuenta que este es un hecho que de manera incontrolable glitchea a un determinado ser en la línea de tiempo. Según lo que nos explican en el tráiler, Loki ha estado saltando al pasado, presente e incluso futuro de diferentes líneas temporales. Además, Obi nos explica que esto es imposible que ocurra en la TVA. Esto nos da indicios de que tal vez se trata de otro concepto relacionado al mismo glitch que vemos en la saga del Spider-Verse, donde si una persona está mucho tiempo fuera de su universo, comienza a tener este efecto de falla. Gracias a esto podemos suponer que si una persona se encuentra fuera de su universo durante un lapso de tiempo determinado, es posible que le ocurra esto por alterar el transcurso del espacio-tiempo que ya estaba previsto para esa línea de tiempo, y debido a eso, el desfase temporal transporte a esa persona a su universo de origen, pero que en la TVA no debe pasar, ya que es un lugar nexo a esas líneas de tiempo donde indeterminadamente el tiempo no fluye y además las condiciones espaciotemporales son muy diferentes. Además de todo, sabemos que esto ocurrió posterior a la muerte de He Who Remains. La cosa es que aún nos quedan dudas de por qué pasó o de qué derivó. Si es por el hecho de que una variante de Loki asesinó a la versión de Kang, si es porque él estuvo presente en ese momento o por qué otra razón. Aparte de que si bien sabemos que Loki comenzó a tener esos saltos posterior a tal evento, lo más lógico es que Sylvie también sufra eso, algo que aún no sabemos. Esa es una duda que sí o sí debe resolver la serie, ya que de una u otra forma es completamente anormal incluso cuando el multiverso ya está abierto. Todo esto nos conduce al rol de la ABT en la serie, y es que tras el final de la primera temporada podemos ver que esta organización aún existe y sigue operando, pero no sabemos bajo qué términos ni en qué tipo de situaciones, ya que eliminar la ramificación de la línea de tiempo es completamente imposible ahora que existen múltiples realidades que se desprenden de ella. Como ya dije, es posible que veamos una lucha entre la TVA, que ahora es controlada por Kang, y Loki junto a su equipo con el fin de liberar a la agencia del mandato del Conquistador, y es posible que esto nos lleve a la destrucción de esta, ya que a pesar de que en los cómics esto no ha ocurrido, en el UCM sí puede que pase debido al multiverso. La teoría que nos plantean es que va a haber un punto en que la TVA ya no pueda cumplir su propósito y que en la constante lucha entre Loki y Kang por el alma de la organización para encaminarla en un determinado propósito, su destrucción sería inevitable. Esto conecta directamente con Deadpool 3, donde aparte de que ya hay rumores
rumores de que veremos a la TVA cazando a Deadpool y que esta tendría un rol principal dentro de la historia, podríamos esperar que el desenlace de la segunda parte de Loki ocurra simultáneamente con los acontecimientos de esta tercera entrega del antihéroe, donde no solo la TVA se destruiría, sino muchos universos más, contando al Fox Universe. Además de eso, esto da pie para que en el futuro haya menos resistencia a la lucha que los Vengadores y héroes de otros universos deberán tener en contra de Kang, ya que sabemos que si había algo que impedía la conexión entre dimensiones anteriormente era la ABT, pero ahora que esta ya no existiría, es posible que los lazos entre las realidades se rompan mucho más fácilmente, derivando en eventos como Deadpool 3, después Kang Dynasty y posteriormente Secret Wars, en la que ya no habría ninguna autoridad variacional del tiempo que impidiera la unificación de universos en un solo planeta, o mejor conocido como el Parallel. Aunque esperen que la teoría se basa en unos pocos planos del tráiler y el hecho de que ante la constante destrucción de realidades que se vienen presentando en todo el multiverso, hay una probabilidad de que esto ocurra, pero que igualmente habría que esperar cómo se conecta con los sucesos de Deadpool 3 y si esta organización seguirá operando posterior al final de esta temporada. Además de que hay rumores de que en Deadpool 3 veríamos las consecuencias de esta segunda temporada de Loki y posteriormente en Kang Dynasty los Vengadores perderán contra Kang, lo que obligará a la TVA a reunir un equipo con Vengadores de otros universos como por ejemplo el Spider-Man de Tobey Maguire, el Wolverine de Hugh Jackman, el Deadpool de Ryan Reynolds y muchos otros que ayudarán a esos héroes que perdieron contra el Consejo de Kang a revertir la situación en la película de Avengers Secret Wars. Sin embargo, hay otro hecho que debemos resaltar relacionado a Kang y es la guerra multiversal, ya que recordemos que con ese propósito nació la TVA posterior al conflicto que existió entre todas las variantes de He Who Remains, un conflicto que para la época de Loki puede significar más que un evento pasado, pues en muchas ocasiones fue esa la causa de la destrucción de muchos mundos y de la masiva destrucción del multiverso, algo que el mismo Loki podría visualizar gracias al desfase temporal, donde en un determinado momento de la serie viaje al futuro observando una línea de tiempo en la que Kang destruyó todo y acabó con esa ramificación, algo que de hecho ya hemos escuchado por el propio Kang de Quantumania. A todo esto debemos sumarle una determinada participación del Consejo de Kang, ya que ante la amenaza latente de que los héroes comenzaron a entrometerse en sus asuntos y a tocar el multiverso, no sería nada raro que intervinieran ante Loki por su deseo de descubrir la verdad. Realmente es que sabemos que una parte de la serie nos conducirá a aquella investigación del dios de la mentira junto a Mobius por encontrar a Sylvie, investigar sobre las variantes de Kang, tener otras aventuras como la de atrapar a Brainiac, lidiar con el desfase temporal y tener que salvar la TVA y diferentes líneas de tiempo por algún otro problema que acecha el destino del multiverso. Pero más allá de eso, aún es una incógnita lo que podríamos ver más adelante, pues así como no esperamos que la última vez nos sorprendieran con muchas revelaciones del multiverso y Kang, ahora tampoco podemos anticipar aquello que pasaría en esta ocasión. De una u otra forma, Loki nos transportará en un viaje filosófico por el libre albedrío lleno de aventuras, misterios y muchas sorpresas más a lo largo del tiempo y espacio para darnos más pistas de lo que está por venir en el UCM. Y bien, ahí lo tienen. Eso es todo lo que deben saber antes de ver la segunda temporada de Loki. Si les ha gustado, no se les olvide dejar un like y suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de próximos videos. También que me sigan en todas mis redes sociales donde poco a poco subimos las noticias más relevantes del mundo de Marvel y DC. Y no te despegues del canal para no perderte de todo el contenido que se viene de Loki. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.